Con poder.
Saludos, qué alegría estar nuevamente con usted a través de las diferentes redes sociales. Dios le bendiga a usted, amigo, hermano que se está conectando. Espero que la presencia de Dios y en este día la palabra del Señor pueda hallar cabida en su vida y a través de la misma palabra usted pueda alimentar, sustentar su fe y recibir la bendición de Dios. En este tiempo quiero compartir lo que dice la Biblia y en Mateo capítulo 15, el versículo 21 hasta el 28, que habla acerca de la historia de la mujer cananea. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia y quiero pedirte que en este día tú bendigas a cada uno de los amigos, de los hermanos que están participando bajo este medio, bajo esta bendición, que la palabra tuya pueda llenar sus corazones, que la palabra pueda caer como la lluvia en el campo y que la misma palabra pueda germinar, pueda producir y ellos puedan ver la bendición y la vida eterna en obediencia a la palabra que tú envías hoy para bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús se desatan sanidades, se desatan milagros, se desatan maravillas. En el nombre de Jesús sucede lo inesperado, las cadenas se rompen, los espíritus del diablo huyen, los temores se van, la ansiedad se va, la duda se va. Viene la bendición, viene la vida, viene la restauración, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y en la medida que obedezcas y creas en la palabra de Dios, la bendición de Dios llega a tu vida, llega a tu casa y llega a tu alma y tú te regocijarás en el poder de la palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús y en este tiempo quiero compartir bajo el tema conquistando el corazón de Dios para nuestra bendición, para recibir nuestra bendición. Y Mateo capítulo 21 narra la historia de la mujer sirofenicia que tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio y ella toma la decisión de ir a Jesús, a pedirle a Jesús que liberara a su hija de aquel demonio. Eso dice el versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué historia tan poderosa encontramos en esta palabra que desafía nuestra vida, que aquello que está muy grave, muy atormentado en nuestra vida, en nuestra familia, en Jesús está la esperanza para que no solamente nosotros, ni nuestra familia, sino todo aquel que esté bajo el amparo y bajo la cobertura de Jesús sea bendecido en este día, conquistando el corazón de Dios para nuestra bendición. Dice la Biblia que el que tiene fe le agrada a Dios y que el pan es para los hijos, pero para los hijos que tienen fe en el poder de su Padre Celestial. Hago referencia a la historia de Esther. Allá en el libro de Esther, en el capítulo 5, el versículo 3, dice que el rey dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te la daré. Para que el rey le hiciera este ofrecimiento a Esther, Esther ya habría conquistado su corazón. Así que para que Esther pudiera obtener todo lo que necesitaba del rey, lo primero que ella necesitaba era conquistar el corazón del rey. Y entonces cuando ella conquista el corazón del rey, el rey le ofrece todo lo demás. El reto de esta mujer de Mateo capítulo
15, el versículo 21, el reto de esta mujer cananea era convencer a quien tenía el poder y la autoridad para liberar a su hija antes que la libertad de su hija. Ella posiblemente necesitaba que su hija fuera libre, pero antes que su hija fuera libre, ella tenía que conquistar al libertador, ya que conquistando el corazón del libertador, el libertador iba a liberar a su hija, la iba a liberar. A veces pensamos que son primero las bendiciones, pero Jesús dijo que primero es el reino de Dios. Primero es el que bendice antes que la bendición. Primero es el Salvador antes que la salvación. Primero es el sanador antes que la sanidad. Y son principios que nos van a llevar a vivir en libertad. Porque Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que son principios que tenemos que entender para poder conquistar el corazón de Dios y poder recibir su bendición. Y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Así que si hay algo que nos permite conquistar o nos va a llevar al conquistar el corazón de Dios, es nuestra fe en Él. Sí, la fe en Dios, en su Hijo Jesús, en su palabra, en su Espíritu. Es lo único que nos permite conquistar su corazón, conquistar su presencia, conquistar su poder, sus milagros. Y cuando le hemos conquistado a Él, Él nos dará todo lo demás. Cuando logremos conquistar ese corazón, la presencia de Dios nos dará todo lo demás. Eso fue lo que procuró Moisés conquistar de Dios. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia. Moisés era un hombre que procuraba conquistar la presencia de Dios. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saque. Entonces Moisés quería ir, pero quería ir con la presencia del Señor, porque la presencia del Señor nos dará todas las cosas. Entonces, lo único que necesitamos para conquistar el corazón de Dios es fe en Él. Es la fe. La fe es esa puerta, esa llave que nos permitirá entrar al corazón de Dios. Y cito nuevamente Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que los que se acercan a Dios es necesario que crean que le hay y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. La fe fue lo único que permitió que Abraham hallara gracia delante de Dios, el cual le fue contada por justicia. Es esa fe que permitió que Abraham pudiera llegarle al corazón de Dios. Las personas que conquistaban el corazón de Jesús por su fe en Él los invitaba a participar del pan de los hijos. Era esa fe que les permitía a los ciegos, a los sordos, a los leprosos, a los paralíticos conquistar, atraer a Jesús. Y cuando ellos lograban conquistar su corazón, lograban que Él les diera todo lo demás. El pan que era y es para los hijos, pero hubieron y hay y habrán muchos hijos que no se sentarán, ni lo hacen, ni lo harán por su incredulidad, por no creer en aquel a quien el Padre ha asignado para que nos dé el pan. En esa historia que acabamos de leer, Jesús le dice a la mujer el pan que es para los hijos. El versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ese pan, el pan era para los hijos, pero hubieron muchos hijos, hay y habrán muchos hijos que no participarán, que no comerán del pan del Padre, que el Padre les ha enviado, que el Padre les ha dado por su incredulidad, por su dureza de corazón, por no creer en aquel a quien el Padre ha enviado. Y es allí lo que le pasó a muchos israelitas, como no solamente los que salieron de Egipto con Moisés, esa generación que no creyó.
y como no creyeron, no participaron, no comieron, no disfrutaron, no recibieron la tierra prometida. Asimismo encontramos en la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hubieron muchos hijos que no comieron el pan. Hubieron muchos hijos que no se sentaron a la mesa a comer del pan que el Padre Celestial les había enviado. Y así habrá también en el futuro. Y es allí que si queremos comer de las bendiciones del pan que es para nosotros los hijos, debemos de creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mientras que muchos que no eran hijos se sentaron a la mesa a comer del pan de los hijos sin ser hijos, solo por su fe en Jesús. Este es el caso de esta mujer. Ella no era hija. Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselos a los perrillos. Ella dice, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas. La fe de esta mujer fue la fe en Jesús que la llevó a comer del pan de los hijos, de la bendición para los hijos, de la herencia para los hijos, del banquete para los hijos. Mientras que hubieron hijos, como dice la Biblia en Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los hijos fueron desheredados porque no tuvieron hijos, no creyeron en el Hijo. Pero aquellos que sin ser hijos, por creer en el Hijo, venimos hoy a ser hijos. Venimos a comer del pan destinado para los hijos que creen, los hijos que tienen fe y los hijos que le aman, los hijos que le siguen. Y es allí donde encontramos en la palabra que la bendición que fue enviada para aquellos la rechazaron porque no tuvieron fe. Mas sin embargo aquellos, como dice Hebreos, que aquellos que hemos creído alcanzamos las promesas de los hijos. Por la fe en Jesús vienes a ser del tipo de persona que conquista el corazón de Dios. Permítame decirle, esta mujer conquistó el corazón de Jesús. Ese corazón que estaba cerrado, ese corazón que estaba decidido a no es para ti, no es para los perrillos, es para los hijos. Pero el corazón de esa mujer, de ese corazón de fe, de ese corazón de creer, esa mujer por la fe que tenía, logró conquistar el corazón de Jesús. Y cuando logramos conquistar su corazón, Él nos ofrece todo su poder, todo su servicio, su bien, su reino, como en el caso del malhechor que puso su fe en Jesús. Le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre puso toda su fe en Jesús, toda su confianza en Jesús, toda su esperanza en Jesús, mientras que el reino que era para los hijos, hubieron hijos que se fueron y se van a ir al infierno por no creer en el Hijo, en Jesús, mientras que habrán malhechores que no eran hijos, pero por su fe en el Hijo Jesús, heredan el reino de los cielos, como en el caso de este malhechor. Le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, por su fe en Jesús, por su confianza, por su esperanza, por poner en Jesús toda su fe, todo su amor, logró conquistar el corazón de Jesús, y Jesús le prometió diciéndole, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Este, sin ser hijo, entró a comer del pan de los hijos y a sentarse en la mesa del Padre para los hijos. Solo quien tiene un corazón lleno de fe en Dios y en lo que Él puede hacer y le cree, es el que conquista el corazón de Dios. Si no tenemos fe en Dios, nunca conquistaremos su corazón. Y si no conquistamos el corazón de Dios, no podemos conquistar sus promesas. No podemos entrar a la tierra. No podemos recibir la herencia. No podemos recibir la bendición. Si no conquistamos el corazón de Dios, no podremos tener la salvación. No podremos tener la liberación.
La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y la fe es algo que nos permite amar a Dios. Solo la fe en Jesús es la que nos hace permanecer en Él. Solo la fe en Jesús es lo que nos hace permanecer en Él. Esta mujer fue detrás de Jesús porque su fe estaba en Él. No tenía más a dónde ir. Diga, esta mujer se fue detrás de Jesús porque ella sabía que en la tierra no habría ninguna persona que pudiera liberar a su hija de ese demonio. No había nadie más. No podían los brujos, no podían las religiones, no podían los sacerdotes, no había nadie que la pudiera auxiliar. Ella había hecho muchos intentos para que su hija fuera liberada. La había llevado a los brujos, a los hechiceros, a los dioses falsos, la había llevado a la religión, pero no había nadie en la tierra quien pudiera liberarla. De tal manera que la única esperanza que ella encontró para que su hija fuera libre era Jesús, el Hijo de Dios. Ella vio en Jesús la puerta, la luz para salir de la oscuridad. Ella vio en Jesús la oportunidad que por años había encontrado para que su hija tuviera una vida digna, una vida libre, una vida en paz, para que su familia pudiera vivir en paz. Y ella ve en Jesús esa persona. Ve en Jesús el poder, ve en Jesús la libertad, ve en Jesús la liberación. Ella no tenía más a dónde ir, así que la única persona a la cual ella debería de seguir, de creer, era en Jesús. Y ella decide solamente ir en pos de Jesús. Y entonces allí donde entra la fe en Jesús. Y esa fe es la que conquista el corazón. Y esa fe fue la que movió a Dios a intervenir a favor de la vida de esta mujer. Solo Jesús podría liberarla. Solo Jesús podía auxiliarla. Solo Jesús podía sanarla. Solo Jesús podía ampararla. Y su fe en Él la llevó a persistir. La fe nos lleva a persistir detrás, a seguir, a no cansarnos, a no rendirnos. Su fe en Jesús la llevó a perseverar, la llevó a implorar, a clamar, a gritar, a caminar, a soportar todo lo que Jesús le decía. Pero es que ella no sabía a dónde más ir. Como cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, si quieren irse, pues váyanse. Pedro le dijo, maestro, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente podemos persistir en Jesús cuando entendemos que Jesús es la única puerta, es el único camino, es la única verdad y es la única vida que tenemos para la eternidad. Esta mujer entendió que lo único que ella tenía para que su hija fuera libre era Jesús. Y si ella soltaba a Jesús, soltaba la oportunidad, soltaba la liberación de su hija, soltaba la bendición, como cuando estaba ya Jacob peleando con el ángel. Jacob pudo entender que el ángel era la única oportunidad que él tenía para obtener la bendición que necesitaba para enfrentar a Esaú. Y Jacob luchó toda la noche con el ángel. Y cuando rayaba el alba, el ángel le dijo, suéltame. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices, no te voy a soltar. En ti está mi bendición, en ti está la liberación. Así que esa mujer vio en Jesús la única oportunidad para que su hija fuera salva. Ella vio en Jesús el único que podía echar fuera el demonio. Ella vio en Jesús el único que podía darle paz, libertad, liberación a su hija. David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? David decía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y entonces Job vio en Dios la única esperanza para sobrevivir en medio de su crisis. Por eso no soltó a Dios. Por eso él pudo decir, aunque él me mate, en él confiaré. Entonces te digo que las personas que logran conquistar el corazón de Dios son aquellos que solamente tienen fe en Dios, como esta mujer que persistió, que batalló, que caminaba y caminaba detrás de Jesús,
Ella decía, no tengo más a dónde ir. No puedo dejar pasar esta oportunidad para que mi hija sea feliz. No puedo rendirme. No puedo desanimarme, no puedo desalentarme. Porque la única persona que ella vio la libertad de su hija estaba en Jesús. Y si ella lograba conquistar al libertador, obtendría la liberación de su hija. Y por eso se fue detrás del libertador hasta conquistar el corazón del libertador. Y dice que esta mujer caminaba y gritaba, hasta que por fin logró conquistar el corazón del libertador, como lo hizo Bartimeo, quien clamaba, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, no lo molestes. Pero Bartimeo seguía y persistía, porque Bartimeo quería conquistar a su sanador. Y Bartimeo logró conquistar el corazón de su sanador. Y cuando logró conquistar por su fe el corazón de Jesús, obtuvo su vista. Y entonces en el caso de esta mujer, el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Esta mujer logró conquistar el corazón del libertador. Y Jesús dijo, me has conquistado por la fe que tienes. Por esa fe que tienes en mí. Esta expresión del Señor Jesús a esta mujer fue la evidencia que ella por su fe en Él logró conquistar su corazón. Como le sucedió a Esther. Cuando conquistó el corazón del rey Asuero, el rey Asuero le dijo, mujer, ¿qué quieres que haga, reina Esther? Si quieres hasta la mitad del reino te la doy, porque ella logró conquistar el corazón del rey. Y aquí encontramos a una mujer que logra conquistar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Libertador, al Salvador, al Mesías, al ungido, al bendito. Ella logra conquistar al dueño del cielo y de la tierra por su fe, al que tenía poder para liberar a su hija de esa esclavitud, el que tiene poder para liberar a tu familia, el que tiene poder para hacer que los ciegos vean, los sordos oigan, el que tiene poder en el cielo y en la tierra, el que tiene el poder sobre todos los dominios del reino del mundo, el dueño del oro y de la plata. Ella logra conquistar al Mesías, aquel que había sido enviado para Israel, no para los gentiles, pero ella por su fe logró conquistarlo. Y cuando logró conquistarlo, él le dijo, mujer, me has conquistado, me has vencido, me has atraído hacia ti, me has llevado a ti, me has llevado a tu casa. Ahora, mujer, dime qué quieres que te haga. Y ella le dice, Señor, mi hija, quiero que tú me la hagas libre. Y Jesús le dijo, mujer, hágase contigo como tú quieres que se haga. Entonces, esa fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su Hijo, en lo que Él puede hacer, es lo que hace que el corazón de Él sea atraído hacia nosotros. Entonces, por la fe podemos atraer la bondad de Dios a nuestras vidas y participar de aquellas cosas que no eran destinadas sino para la gente que tiene fe. El pan de los hijos es para los hijos que tienen fe, pero los hijos incrédulos no participan de las bendiciones, no participan de la tierra prometida, no participan de la herencia. Los incrédulos no participan de la eternidad. La Biblia dice que los incrédulos estarán fuera, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros. De tal manera que si queremos participar de la herencia, de las bendiciones, de la eternidad, debemos de tener fe en Dios, en su Hijo, en su Espíritu y en su palabra. Y Jesús le ofrece a esta mujer no solo la sanidad
de su hija, sino todo lo que ella quisiera, porque ella había conquistado su corazón. Cuando logramos conquistar el corazón de Dios, Él nos garantiza que podemos conquistar cualquier otra cosa. Nada será imposible porque su corazón es para nosotros. Si logramos conquistar al que hace posible lo imposible, Él hará que eso imposible de más en nuestra vida sea posible. Para esta mujer fue posible ver la libertad de su hija. Para Bartimeo fue posible ver sus ojos. Para los paralíticos, para los sordos, para el malhechor que estaba crucificado a la derecha de Jesús, fue posible su salvación. Fue posible participar y entrar a la vida eterna porque conquistó por su fe el corazón del Salvador, del Redentor. Yo no sé en quién tengas puesta tu fe, pero te digo por la palabra en esta mañana, en este día, que si tú por la fe logras conquistar el corazón de Dios, su presencia te dará todo lo demás. Como se la dio a aquellos que por la fe, como dice allá en Hebreos, lograron conquistar a Dios y con Dios conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, cerraron boca de leones, pusieron en fuga a ejércitos poderosos, vieron lo imposible hacer lo posible, porque después que tú has conquistado a aquel que hace posible lo imposible, todo en tu vida será posible, porque Jesús lo dijo, al que cree, todo le es posible, y todo es posible cuando logramos conquistar al que hace imposible, al que hace posible lo imposible, a Jesús, el Hijo de Dios, como esta mujer que logró conquistar a Jesús, al libertador de su hija, al que podía liberarla. Entonces, cuando ella conquistó al libertador, pudo obtener no solamente la liberación de su hija, sino todo lo demás. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te dé paz en tu hogar, que Dios te ilumine, que Dios envíe sus ángeles delante de ti, que te guarden en todos sus caminos, que la fe que viene a tu vida por el oír y el oír la palabra de Dios sea mayor en tu corazón, que Dios te dé la sabiduría y te dé la gracia, te dé la obediencia, te dé la santidad para que puedas andar en espíritu y en verdad y puedas conquistar el corazón de Dios por la fe en Él. Te bendigo en este día, que la unción y la gracia del Espíritu Santo pueda reposar en ti. Que el que habitó en la zarza habite en tu vida, habite en tu casa, habite en tu familia. Que te ampare y te defienda en todos tus caminos. Que sea alumbrándote en la oscuridad. Que sea protegiéndote en medio de las dificultades y dándote la fuerza para que puedas permanecer, puedas persistir y puedas creer que en aquel que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Que Dios te dé la gracia para que puedas conquistar su corazón por la fe y sabiendo que cuando conquistas su corazón podrás conquistar todo lo demás. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Siga disfrutando aquí de este tiempo en alabanza y en adoración a Jesús, el Salvador del mundo. Aleluya, te alabamos, Señor. Seas bienvenido en este lugar, Padre Santo. Dice su palabra que usted es un Dios omnipotente, Dios omnipresente y Dios omnisciente. Así que en esta hora, Señor, le pedimos que sea usted en cada hogar, en cada lugar, en cada situación obrando. Mi amado hermano y amigo, usted
usted que nos escucha en esta mañana, sea usted creyendo que Dios está allí, que Dios va a obrar, que Dios va a hacer ese milagro que tanto usted espera, que tanto usted anhela, allí en su trabajo, en su casa, donde usted se encuentre. Crea que Dios puede obrar, que Dios lo puede hacer, porque así como está en este lugar, también está en su casa, también está en su trabajo, también está en la finca, también está donde usted se encuentre. Porque óigalo bien y crea su palabra. Él es omnipresente. Todo lo ve y todo lo puede y está en todas partes. Y vamos a disponernos para alabar, para adorar su presencia. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Deshonor, se derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Sí, Señor, usted nos ha hecho libres, nos ha redimido a través de su sangre. Usted, Señor, a través de su sangre nos ha limpiado y nos ha liberado, Señor, lo creemos, dígaselo. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, todo por amor a usted, por amor a mí, para redimirnos de nuestros pecados. Derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, yo lo declaro, la sangre de Cristo. Yo lo proclamo y lo creo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Sí, Señor, hemos sido limpios por su sangre y creemos que como nos limpió a nosotros, Señor, usted lo puede hacer con aquel que le escucha, con aquel que ve, Señor amado, en este momento. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Sí, hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre.
sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Padre, por redimirnos, Dios. Por su sangre tenemos entrada ante su trono, Señor. Por su sangre tenemos libertad para adorar, para alabar y bendecir su nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Like a bird on a tree, I'm just